Hay como dos Federicos Vegas. Hay quienes conocen al urbanista, al arquitecto, al hombre que piensa la ciudad, que la repiensa. Y hay quienes conocen, porque lo han leído, al Federico Vegas que escribe. ¿Qué piensas tú de esa dicotomía? Bueno, a ver, habrían dos dicotomías. Una es literatura-arquitectura y otra es en el trabajo como arquitecto un trabajo escrito de investigación, de teoría y un trabajo práctico de proyectos, pues de obras realizadas. El que me conozca por las obras realizadas es casi un milagro, porque yo he hecho algo así como 10 casas, unos cuantos edificios, alguna propuesta urbana, o sea, relativamente poco. Sí hay una visión de la arquitectura y una visión de la ciudad eh, propuesta en palabras, pues, en teoría. Ahora, esos libros de arquitectura es justamente lo que establece el puente con la literatura. Un cuento de una pareja de amigos que van conversando sobre la vida y caminan del puente de las Fuerzas Armadas o del elevado de las Fuerzas Armadas donde están los libreros. Y se van caminando y toman el metro y llegan a la librería Macondo. Es tan arquitectura como una reflexión sobre la ciudad. O sea, la diferencia entre un hombre que ve su ciudad y la ve a través del problema de su arquitectura y el problema de la ciudad que quiere expresarse y no puede. Mira, no hay tanta diferencia con un cuento, con una novela, ¿no? Tú tienes la edad de una cantidad de escritores venezolanos consagrados. Federico Vegas, para muchos, llegó siendo ya un hombre. Yo ese te siento, tengo un poco esa percepción de que eres como un talentoso escritor tardío. Yo estudié arquitectura, me gradué a los 26 y prácticamente fueron 20 años de que no escribí una sola palabra, ¿no? Porque, o sea que yo fui un escritor muy joven, porque yo a los 20 años inclusive dejé la carrera y me fui a escribir con gran romanticismo, una casa de hacienda. Escribí un libro que trata sobre una especie de novela medio autobiográfica que se llama De Historia de una segunda vez, porque esa primera vez fue un fracaso. Me dio, ¿cuál sería la palabra? Mucho miedo, mucha angustia, o sea, no tenía las herramientas ni la madurez para enfrentar lo que es ser escritor. Ser escritor es muy difícil, es una carrera muy solitaria, es una carrera donde nadie te pide nada, es una carrera que en la medida en que entregues lo que nadie espera, tiene mayor valor, nadie te mide, nadie te califica, nadie te paga. Y entonces me imagino que a los 20 años, 19 años que traté, porque fue la historia de la primera vez, me asusté mucho, o fui muy cobarde, o no estaba preparado. No tenía ningún patrón pues, a que ceñirme o ningún modelo a que seguir. Y entonces lo dejé y me refugié en una pasión, porque no es que me sentía a disgusto, que es la arquitectura, que me enseñó muchísimo. Me enseñó a madurar, me enseñó sobre todo una cosa muy importante, que es que ver cómo el trabajo tiene un resultado. Dicho de otra manera, cómo sin trabajo no hay obra. ¿Cómo ha sido ese encuentro tuyo con esos personajes históricos, con ese viaje al pasado, con aquel caso tan trágico, tan tragicómico de nuestra historia, que fue el Falque? Mira, la historia es muy tentadora para un novelista, sobre todo ciertos periodos de la historia. Este periodo en particular tenía un gran misterio, tenía todos los elementos pues, de una novela, inclusive la puedes asociar hasta novelas de la época de Dumas o Dickens o Víctor Hugo, pues tenía todos estos elementos, había espiritismo, batalla, derrota, barco. La travesía en barco es un elemento que va muy bien pues, con una novela. Y fue una gran tentación, bueno, tentación no, porque las cosas cuando las haces por primera vez no son tentación, son experimentación, pues son descubrimiento. Tentación es ahora de volver a encontrar un hecho histórico al cual te ciñes, es como una escalera con peldaños, ¿no? Que te vas agarrando de un hecho histórico y vas subiendo del uno al otro, o como nadar en el mar oscuro de la literatura para encontrar cada momento una roca a la cual te agarras y descansas, que es el hecho histórico. Y para coser un hecho histórico con el otro, transitas en estas aguas de la ficción y de la creación. Pero tiene esos descansos, tiene esa referencia. Fíjate que yo me he dado cuenta, como yo no tengo formación literaria, pues nunca fui a una escuela, que yo nunca me había paseado por el hecho de que la novela es una tradición, la novela tiene una manera de ser, la novela tiene una estructura, tú la puedes rechazar, tú la puedes cambiar, pero está
está ahí como un gran referente. Y yo eso no lo había manejado porque no estaba en mi formación. Claro, cuando yo iba al FAL, que yo me encontraba que de alguna manera la estructura de una novela me la daba la historia. ¿Por qué? Porque había un nudo, había un comienzo, que es este joven que parte de París, había un final, que es este círculo que se cierra con el retorno de este joven maltrecho que vuelve a París. O sea, la historia estaba como prenovelada, sería la palabra. Trabajando en estas nuevas novelas, que inclusive lo acometí como una tarea, trabajar con personajes normales. En mi última novela no hay un muerto, no hay un asesinato, son gente normalísima, pues un marido, un esposo, un amante, una cosa además muy, muy clásica y muy caraqueña. Lo único que hay es un asalto ni siquiera con pistola, sino que los medio ahorcan. Y entonces al terminar la novela me di cuenta de que yo nunca había pensado en el final. Ahora estoy pensando si la reedito, ponerle un final. O sea, ver esta historia de la vida real, de gente normal, pero verla con los ojos de novelista. Es casi una crónica lo que yo hice. ¿Qué piensas de ese ser del cotidiano como lector tuyo, que te increpe, que te reclame algo, que te felicite, que te celebre? Para los escritores el público no existe. Para los escritores existe un lector que te vas tropezando, que va cambiando de rostro. Y lo más bonito que tiene la literatura, y eso sí lo tiene solo la literatura, fíjate, es la unión de dos intimidades. La intimidad del escritor con la intimidad del lector. Porque el pintor siempre su producto lo ven varios a la vez. El cine no se diga, la música no se diga. Pero el único arte donde hay una unión de una intimidad de un hombre que está solo escribiendo y un hombre que está solo leyendo es en la literatura. Y para nosotros los escritores existe solamente ese ser que cambia de cara, pero es uno, que de repente nos dice, mira, la novela me significó tal cosa, la novela me llegó de tal manera, la novela me ayudó a entender. La historia puede saltar de cualquier parte como la liebre. ¿Cómo la atrapas o ella, como la puerta, es la que se abre y te va llamando? Lo más parecido es una relación de amor, ¿no? Es una relación de mutuos deseos. La idea es no ser posesivo. Yo diría que es una relación hombre-mujer, hermosa, fructífera, respetuosa. Es lo más parecido pues a la creación literaria y probablemente a toda la creación, ¿no? Si tú tratas de imponer algo que esa realidad no está queriendo decir, pues probablemente la obra de arte no va a funcionar. Pero también la historia no escrita, la historia que no se dejó escribir. Háblame de esa relación tan dramática entre autor y temas. Sí, hay muchos temas que no prosperan, Yo inclusive tengo una tendencia a ponerlos a competir. O sea, no tomo un solo tema, ¿no? Sino tomo como varios temas, cuentos, novelas, posibilidades. Ahorita ando emocionado. Yo tengo la manía de contar mis proyectos, que dicen que es pavoso y contraproducente. Que yo estoy fascinado es con los polígrafos, el trabajo de polígrafo. Y quiero realmente hacer un cuento largo, un ensayo, no sé, sobre un polígrafo, porque es la verdad y la mentira, a través de un aparato. Y entonces las cosas que les han sucedido, cómo ven la vida, cómo es el aparato, cómo funciona, me tiene fascinado. Ese tema, por ejemplo, a lo mejor no prospera. A lo mejor me encuentro el polígrafo y hablando con este X, que no sé quién va a ser, no tenemos un buen rapport. Hay historias que me he metido a trabajar. He trabajado, por ejemplo, Lázaro de Betania, que es un personaje fascinante, porque es el problema de la resurrección y de la hediondez. Porque ese hombre tenía 4 días metido en una tumba. Y el problema de la amistad con Jesús, porque fue el único amigo que tuvo. Por eso lo resucita. Y hay proyectos que no prosperan, son como hijos bobos. Es bueno este momento para escribir, es positivo para la creación. Estas cosas que están ocurriendo puede incentivar la chispa creadora. Sí, en el sentido de... La literatura básicamente sirve para explicar lo inexplicable. Lo que tiene una explicación racional, comprensiva, no hace falta la literatura. Pero hay cosas que parecen enormemente sencillas, enormemente obvias, y sin embargo no logramos entenderlas. Y entonces la literatura es cuando viene a explicar pues, lo inexplicable. Y yo creo que hay muchas cosas que están por explicar. Ahora, yo le tengo mucho cuidado a estos temas grandilocuentes, o sea, una novela que se desarrolla en medio del deslave o en medio del golpe. Y entonces es un poco fácil
y la novela puede quedar aplastada y puede ser muy panfletaria. Se ha hecho, ¿no? Se han hecho novelas sobre la Revolución Francesa. Fíjate que no tenemos, curiosamente, algo digno de reflexión, no hay novelas sobre la independencia. Lanzas Coloradas toca el tema muy pobremente, pero un ejemplo más concreto, los héroes, Sucre, Bolívar, no participan en ninguna novela que sirva para algo. Los únicos que han hecho novelas con el personaje de Bolívar son personajes del exterior, ¿no? Como García Márquez. Pero los venezolanos no hemos logrado el momento más estelar, más de novela, más de película. No hemos logrado hacer absolutamente nada con eso. Algo de pintura se ha hecho, algo de pintura, pero lo que es literatura, a menos que, bueno, Venezuela heroica, pero literatura de ficción, no se ha hecho nada. Bueno, hasta la próxima novela. Seguro que sí. Ok. O ensayo de arquitectura.